¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En unos solos días han ocurrido tres cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de conexión, pero que en este vídeo te vamos a demostrar que la tienen, porque estamos hablando de Europa, el lugar en el que vivimos los que hacemos los vídeos de este y otros canales que alimentamos, e igualmente muchos de los que nos veis también os atañe este vídeo porque estáis al otro lado del charco. Me estoy refiriendo, por supuesto, al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Ese sería el primer tema. Mercosur, para el que no lo sepa, es una agrupación comercial de 4 países en el cono sur, en Sudamérica. Estos 4 países son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que conforman una unidad comercial que ahora ha llegado a un acuerdo, como digo, con la Unión Europea, que son nada menos que 27 estados. Un acuerdo muy importante si tenemos en cuenta que se lleva negociando desde hace 25 años y que finalmente tiene un principio de acuerdo. Principio de acuerdo entre el ente de la Unión Europea y el ente de Mercosur, porque entre otras cosas ahora esto se tiene que corroborar y ratificar con una mayoría cualificada en la Unión Europea y todavía no está claro que vaya a suceder. Ese sería el punto 1. El punto número 2, en Europa, la normativa nueva que prácticamente elimina el derecho a la pesca en el mar Mediterráneo y en el que a última hora ha habido cambios porque directamente se prohibía a los barcos españoles salir a faenar en el Mediterráneo con una reducción del 80% respecto a los días que tenían disponibles en el pasado. Esto al final se ha acabado negociando y lo que era un absoluto desastre ahora es un pequeño desastre que te voy a comentar también porque está íntimamente relacionado con el acuerdo con Mercosur. Y en tercer lugar, la tercera pata de este vídeo, de este contenido que tiene mucha información, es el asunto de que el gran gigante de la inteligencia artificial ha lanzado Sora, su servicio de generación por inteligencia artificial de imágenes a través de una serie de entradas de información que pueden empezar por ser texto, fotografías, otros vídeos, en definitiva una nueva forma de crear imagen, de crear contenido con inteligencia artificial que se ha lanzado en 155 países y en Europa no. Bueno, y esto nos habla muy bien un poco porque estos acuerdos, estas firmas de estos 3 acuerdos, son 2 acuerdos más el lanzamiento de un producto nuevo que nosotros no vamos a poder catar todavía, nos hablan muy bien de hacia dónde nos dirige la Unión Europea, cuáles son las políticas de los países de la Unión Europea y también la política en sí de la Unión Europea que sigue cabalgando hacia adelante, huyendo hacia adelante en una dirección claramente marcada por una serie de, no vamos a hablar agendas, pero sí por una serie de ideologías y de principios que se mantienen y se sostienen a pesar de que cada vez están más degradados, a pesar de que cada vez cabalgan más a la pata coja. Empezando por el principio y por lo más sencillo, Sora, el medio de creación de inteligencia artificial para crear imágenes de OpenAI, se ha lanzado y nos vamos a quedar con las ganas, salvo, por cierto, que tengas ciertas tecnologías que te puedan permitir usarlo. La cuestión es que lo que está ocurriendo es precisamente que Europa, con su sobreregulación, se está enfrentando a los gigantes tecnológicos de los Estados Unidos de América y como aquí se está desarrollando una legislación restrictiva frente al desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente de los gigantes de aquel lado del charco, los gigantes de aquel lado del charco, como OpenAI, han decidido no lanzar de momento sus tecnologías en Europa hasta que la cosa se aclare y también para evitar males mayores a la hora de lanzar productos y que luego les acaben acarreando enormes multas o problemas en los estados regulados. La cuestión es que nos quedamos atrás respecto a otras regiones del mundo porque aquí no podemos utilizar estas tecnologías, algo que es verdaderamente asombroso que esté sucediendo en el siglo XXI. ¿Hay alguna forma de remediarlo? Bueno, ya sabéis que Europa recurre a la seguridad, recurre a que tenemos que tener muy controlado para qué se utiliza la inteligencia artificial, pero bueno, en teoría hay formas que son igualmente legales de poderlo utilizar, como por ejemplo el uso de garantizando tu privacidad o intentando hacer que se garantice tu privacidad con una herramienta como la VPN, poder también acceder a este tipo de servicios. Bueno, y hablando de intrusiones maliciosas en la privacidad, sea pública o privada, tenemos una promoción súper interesante con CyberGhost aquí en el canal. Ya sabes lo que son las VPN, seguramente. Es una forma de ocultar de una manera completamente eficiente la IP desde la que estás navegando y poder variar el país o los lugares desde los que estás surfeando por internet. Y eso tiene múltiples ventajas. Para empezar, puedes ver las plataformas a las que estés suscrito, Netflix, Amazon, Hulu, no sé, hay hasta 40 plataformas en las que vas a poder seguir navegando y poder ver tu contenido favorito sin tener que hacer nada, estés en el lugar que estés en el planeta, da igual, con CyberGhost eso lo tienes conseguido. Y por supuesto, el asunto de poder navegar con total seguridad y con total privacidad por la red.
Hay más de 100 servidores disponibles por todo el planeta para que no te quedes sin conexión y estés siempre cubierto, y prácticamente puedes usarlo con cualquier dispositivo, sea una tablet, sea un smartphone, sea un PC y un larguísimo etcétera. Actualmente tenemos una oferta impresionante, nada menos que un 83% de descuento por darte de alta con CyberGhost, y además vas a tener, al darte de alta, 4 meses gratis para que lo puedas probar sin ningún tipo de presión, y además con 45 días de derecho de reembolso en el caso improbable de que no te convenza. 83% de descuento y 4 meses gratis. Al final la cuota que te queda es de 2,03 euros al mes. Yo creo que es un desembolso que merece la pena por el hecho de poder tener una navegación privada y con disponibilidad en todo el mundo. Y recuerda, con garantía de reembolso. Tienes un enlace en la descripción del vídeo y también en el primer comentario para que te puedas dar de alta en nuestra promo y poder navegar con la mejor VPN del mercado, con la VPN de CyberGhost. A mí me rentan mis viajes. Bueno, así que mientras nos quedamos sin Sora, salvo que utilicemos alguna herramienta para conectarnos a Internet en otra región del mundo, como si estuviéramos en un estado donde no hay libertades, como por ejemplo hacemos cuando viajamos a China, usando las VPNs para podernos seguir conectando con el mundo, la cuestión es que la Unión Europea, como digo, ha cerrado los acuerdos para la pesca y los acuerdos con Mercosur. Y es muy llamativo cuáles son los sectores que salen perjudicados y cuáles son los sectores que salen beneficiados, porque esto nos explica mucho de por dónde van los tiros y por dónde van las apuestas en la Unión Europea y qué es lo que ocurre en el seno de la Unión Europea, que creo sinceramente que tenéis muy poca información, especialmente en España. Se nos cuenta muy poco de hacia dónde vamos y por qué dependemos tanto de la UE, porque no hay ningún tipo de información ni educación al respecto, tan solo que parece que lo que interesa en España respecto a la UE es cuánto nos cae cada año de subvenciones de ayudas. Dicho todo esto, al final Mercosur más la UE de los 27 suma casi 800 millones de habitantes, con lo cual se conforma uno de los espacios de cooperación económica y comercial más potentes del mundo, como digo, con una población que se acerca peligrosamente a los 1.000 millones de habitantes y en una parte importante, como es la de aquel lado, con un potencial de crecimiento grande, especialmente en lo que se refiere a Brasil, y veremos si Argentina, con todas las nuevas políticas que tiene ese estado, son de los dos de los grandes gigantes económicos de Sudamérica, a los que se unen dos países pequeños como son Uruguay y Paraguay. Bien, es importante tener en cuenta que tradicionalmente ha habido aranceles de un lado al otro que se han estado estableciendo, especialmente en lo que se refiere a los productos agrícolas que van de Mercosur y los productos ganaderos hacia Europa, y en lo que se refiere a las manufacturas europeas hacia aquel lugar. Y este acuerdo lo que tiene y mucho es una reducción de los aranceles, que en muchos casos va a ser progresiva, sobre productos, bienes y servicios de primera necesidad, sobre todo, y relacionados con el sector primario de aquel lugar a este, minería y agricultura principalmente, así como la ganadería, mientras que del lado contrario, sobre todo la Unión Europea lo que quiere aprovechar es para exportar más y mejor manufacturas y productos industriales, especialmente de automoción. Aquí está la gran clave del acuerdo, además de, ¿por qué no?, exportar algunos productos agrícolas de aquí de la Unión Europea que son, digamos, más refinados, más de lujo, que tienen un nivel de calidad por los procesos de su producción más altos que lo que hay aquí en el lugar, que vayan también a unos países como Argentina, pero especialmente Brasil, donde el crecimiento de la economía y el potencial de crecimiento de la economía está siendo muy fuerte. Algunos ejemplos. Los automóviles europeos tenían nada menos que unos aranceles del 35% para los países de Mercosur, y las piezas de recambio y la maquinaria industrial en general un arancel de la mitad, aprox, 18% de aranceles. Estos aranceles se van a ir reduciendo drásticamente. Me llama mucho la atención que de la ecuación de la reducción de aranceles, que va a ser muy drástica durante un periodo de 10 años, hay progresividad. Esta es una de las características del acuerdo. Los coches eléctricos e híbridos van a ir por otro camino, en el que los aranceles no se van a reducir a la misma velocidad, y esto es porque los países de Mercosur todavía esperan, como en Europa, que lleguen fábricas. Aquí hay un choque, hay una dialéctica muy importante en este acuerdo que tenéis que tener en cuenta para entenderlo en su totalidad, que es el asunto de que Europa tenía prisa por cerrar el acuerdo también porque China se está haciendo muy fuerte en el mercado de LATAM y no solamente en Mercosur. China lleva mucha ventaja a la Unión Europea y también a España en lo que se refiere a su expansión en estos mercados. Por ejemplo, el mercado del automóvil es un ejemplo clarísimo de cómo ha crecido China en Sudamérica, y la Unión Europea no quería quedarse atrás y necesitaba refrendar este acuerdo cuanto antes,
porque como las puertas de Estados Unidos de América se están cerrando con un crecimiento de aranceles y una política mucho más autárquica en aquel país con Donald Trump en el poder los próximos 4 años, mientras que en el este lo que nos encontramos es igualmente con una inundación y una dependencia cada vez mayor de la tecnología y de las materias primas chinas, la Unión Europea tenía muchísima prisa por intentar cerrar un acuerdo con países que le pueden proveer de cosas que necesita. Y al mismo tiempo se eliminan barreras, se eliminan grandes bloques de control que tenía Mercosur frente a la Unión Europea. Ya lo he dicho, automoción, maquinaria, piezas de automoción, recambios, que es una parte muy importante, y la otra parte muy importante es la química y la farmacéutica. En general, Europa exportaba sobre todo estos productos industriales al mercado de Mercosur, con un tamaño de mercado de 56.000 millones de dólares, mientras que Mercosur lanzaba exportaciones a la Unión Europea por un tamaño de 59.000 millones de dólares. Es decir, que está tremendamente equilibrado el balance comercial entre uno y otro lado. Veremos qué es lo que resulta de todo esto. ¿Y cuál es el gran punto débil? ¿Cuál es el eslabón débil? ¿Cuál es el gran problema que, si has escuchado un poco las noticias, habrás oído estos días? Pues el gran problema es ni más ni menos qué es lo que pasa con los productos agrícolas y especialmente con los productos agrícolas que vienen del otro lado. Bueno, pues lo que va a haber una gran liberalización de las importaciones agrícolas. De hecho, se liberalizan el 83% de las importaciones agrícolas de la región de Mercosur hacia Europa. A cambio, Mercosur liberaliza igualmente, esto quiere decir que se retiran los aranceles o hay un plan de progresión de retirada de los aranceles hasta bajarlos a 7-5% en el caso de que sigan existiendo, a más de un 90% de los bienes y productos que la Unión Europea va a mandar a ese lugar. O sea que hay un quid pro quo en el cual Europa cede respecto a la entrada de los productos ganaderos y los productos agrícolas que vienen de aquellos países. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que llueve sobre mojado con los agricultores en la Unión Europea, a los que se les ha puesto unas condiciones tremendas respecto a la calidad del producto y a los controles en el uso de los productos fitosanitarios, plaguicidas y demás productos químicos que sirven para garantizar la producción de las cosechas, cada vez más restricciones respecto a esta producción y por lo tanto aumento de costes en la Unión Europea, mientras se le abre la puerta primero a los productos agrícolas de Marruecos y ahora a los productos agrícolas de las regiones de Sudamérica que están dentro de Mercosur. Y la polémica está servida. Los agricultores se sienten abandonados, el mundo del campo se siente abandonado y especialmente Francia se ha erigido como el país más refractario a este acuerdo precisamente por los intereses de la agricultura y de la ganadería francesa. Y aquí está el gran problema y el gran elefante en la habitación. Tiene la Comisión Europea el apoyo de países como Alemania y España para cerrar el acuerdo con Mercosur. España muy dependiente de Alemania, también de Francia, en lo que se refiere a la producción de automóviles y la exportación de los mismos, vota a favor y en contra de su campo. Algo que ya hemos visto en muchas ocasiones y que forma parte de esta doble moral o de la doble vara de medir que tenemos en nuestro país. Os pongo un ejemplo muy claro. En nuestro país hay un ataque frontal contra la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales nucleares, mientras nuestra ministra de Energía, Medio Ambiente y Transición Ecológica en la Unión Europea, ahora futura comisaria, apuesta por lo contrario y defiende a Francia y el desarrollo de la energía nuclear en nuestra región europea, lo cual es un contrasentido tremendo. Los franceses lo tienen claro y es el único país de la Unión Europea, como gran potencia económica que es, que mantiene dentro de la Unión Europea la misma política, los mismos principios que dentro de su país. Francia es el país que defiende más a su campo, que defiende más a sus agricultores y se ha puesto en pie de guerra por esta medida porque precisamente muchos de los productos agrícolas y ganaderos, no olvidemos la carne, lo importante que es la carne tanto en Brasil como en Argentina, van a llegar puesto que se rompen los cupos. Hay una parte muy importante del acuerdo, ya entrando en el detalle, que son los cupos. Es decir, que además de la retirada de aranceles, lo que se hace, aunque algunos aranceles se mantengan, también es establecer conteos, cupos, de cuánta mercancía puede entrar de un determinado producto. Ejemplo, Europa ya importa de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 200.000 toneladas métricas de carne de vacuno. En los próximos años va a poder aumentar otras 100.000 toneladas más con este acuerdo la entrada de estos productos. Pero si nos pasamos de esas 100.000 toneladas métricas, entonces habría que pagar un arancel extra. Con lo cual se acaba reteniendo un poco la entrada de una manera gradual y progresiva durante unos años. Veremos si finalmente para hacer desaparecer o no estos productos. Igualmente van a llegar productos porcinos e igualmente muchos productos agrícolas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se va a controlar que cumplan con los principios fitosanitarios que se exigen a los agricultores de la Unión Europea? La Comisión Europea dice que los estándares van a ser los mismos, que lo van a controlar y que lo van a fijar para que así ocurra. En la práctica esto va a suceder, esto va a ocurrir, va a haber un control, se van a analizar todos los barcos que lleguen y todos los aviones que lleguen de aquel lugar para ver si esto es así. Bueno, pues habrá que verlo. De momento, lo que se ha visto respecto a Marruecos es que en el caso de España los controles fallan como una escopeta de feria. Y ojo,
Ojo, porque no es solamente que Marruecos nos esté mandando frutas y hortalizas, es que muchas empresas españolas están produciendo allí con los estándares de allí para luego lanzárnoslo a España. Que España también forma parte del problema y eso hay que tenerlo claro. Los cupos se van a mantener también, aparte de la carne de vacuno, para la carne de ave, para la carne de cerdo, para el maíz, para el etanol, para el maíz dulce. Es decir, que nos van a poder mandar exportación de productos, pero con limitación de cupo, para luego pagar un arancel, si no es así. Y también la Unión Europea consigue que haya productos de aquí, de nuestro lugar, que pierdan una catalogación de arancel muy alto, como pueden ser, por ejemplo, los quesos, como puede ser la leche en polvo, como pueden ser los aceites y los vinos, que ahora se van a poder mandar a aquellas regiones, si se desea, con unos aranceles mucho más bajos, así como los licores, las frutas e incluso el jamón. O sea que hay parte de la industria agrícola europea que también va a poder gozar de mejores aranceles, aunque ya sabemos que desde un punto de vista del consumidor, nuestro consumo per cápita de estos productos está muchísimo más alto que la costumbre y el consumo per cápita de aquel lugar. Por lo que Mercosur finalmente ha decidido dar su brazo a torcer y firmar este acuerdo porque es muy bueno para ellos. ¿Y qué otras cosas hay en este intercambio de bienes que, como veis, está tan equilibrado, tan balanceado? Veremos en el futuro si esta balanza se descompensa o no. Esto es súper interesante, porque Europa necesita, como digo, no depender tanto de China. Estados Unidos cada vez más complicada la relación. A priori, veremos qué pasa, todo lo que es el acceso al litio, todo lo que es el acceso al petróleo, todo lo que es el acceso a minerales, ahora se simplifica y se facilita porque países como Brasil, que eran mucho más refractarios a vendernos materias primas, ahora tienen que liberalizar y quitarnos aranceles de estos productos tan importantes. Y especialmente en el caso de Argentina, con el tema del litio, ahora van a ser más accesibles para las industrias europeas. Súper importante. Como es súper importante también que los grandes beneficiarios, además de la gran industria del automóvil europea, van a ser las grandes eléctricas, que van a poder poner allí infraestructuras de renovables con muchas menos trabas legales que anteriormente y también especialmente económicas, e igualmente las empresas de tecnologías de la información y la comunicación, que ya operaban desde hace largo tiempo en países del Cono Sur, ahora van a tener incentivos nuevos para seguir desarrollándose en aquel lugar. Así que el gran resumen sería: la parte de Mercosur cede para que la gran industria europea y empresas de servicios, las grandes multinacionales de la energía, de las telecomunicaciones y el IT, e igualmente de la industria y específicamente de la maquinaria y la industria del automóvil, puedan penetrar con más facilidad en aquel lugar. A cambio, Europa se compromete a permitir que los productos agrícolas y ganaderos, que son de los más protegidos en Europa por lo complicado que es competir con los estándares de fuera, con los estándares que tenemos dentro, son los grandes perjudicados de todo esto. Este es el resumen del acuerdo. Veremos en qué se desarrolla esto, veremos en qué termina en el futuro, pero está claro que la Unión Europea ha decidido que lo que es el sector primario de nuestro continente, es decir, la agricultura, la pesca y la ganadería, se pongan a la cola y que cada vez les sea más difícil tener supervivencia. Estamos hablando de las leyes del suelo, estamos hablando de las leyes climáticas, estamos hablando de las leyes de lo que se refiere a la seguridad alimentaria. Están haciendo que muchísimos negocios se conviertan en algo absolutamente imposible de sostener, de mantener. Y en estas que llega el nuevo acuerdo para la pesca, que de inicio eliminaba en el Mediterráneo el 80% de los días que los pesqueros españoles podían salir a faenar. Al final, el acuerdo, que se ha llegado a un acuerdo salomónico tremendamente raro y complejo, yo no creo que esto sea factible llevarlo a la práctica. Les ha rebajado un poco el nivel de días que pueden salir a faenar. Antes era el 79, ahora se quedan con un 66% menos de días. Varía en función de la región europea entre un 66, la zona más perjudicada es el Mediterráneo, y un 18% en función de la zona. Y luego tienen unos mecanismos de compensación bastante complejos en los que les van a permitir salir a faenar siempre y cuando cumplan con unos requisitos respecto a las artes de pesca y a la forma de pescar que realicen esos días en concreto. Y para eso van a tener que comprar nuevas tecnologías, nuevos tipos de red, y yo personalmente, que no soy experto en pesca, habría que preguntarles a ellos. Me gustaría saber si esto es factible, si realmente las capturas pueden ser suficientes. Se supone que lo que se busca es proteger al máximo la población de pescado esquilmado en la Unión Europea, en los mares de la Unión Europea, y especialmente de los peces más pequeños, para que haya una repoblación en el futuro. En la práctica, España considera que esto es inadmisible y no está en absoluto de acuerdo con la medida de la Unión Europea, de la misma manera que Francia no está en absoluto de acuerdo con la medida de Mercosur. Hay otros países, como son, por ejemplo, Italia o Polonia, que tampoco están en absoluto de acuerdo, frente a países como Alemania y España, que sí que están de acuerdo con este acuerdo. Y hablando de acuerdos y acuerdos, esto que se ha firmado con Mercosur ha sido por parte de la señora von der Leyen, pero
ahora tiene que ser ratificado por los Estados de la Unión. Y para eso necesita una mayoría del 65%. Y hay países como Francia que van a hacer hasta el último minuto campaña y boicot y han dejado muy claro que una cosa es lo que acuerde la Unión Europea y otra cosa es lo que Francia soberanamente decida. Y aquí nos chocamos de nuevo, como siempre, con el gran problema sin solución de la Unión Europea. Conjugar los intereses legítimos de determinados estados con los intereses del grupo, con los intereses de la Unión, eso es lo que está haciendo que la Unión Europea vaya cada vez más a la pata coja respecto a un mundo que funciona a otra velocidad, con mucha menos regulación y con muchos menos intereses que conjugar para que las cosas funcionen como deben. Y ese es el caldo de cultivo, el terreno de juego, querida familia, en el que nos toca vivir. Nada más, espero que todas estas informaciones os hayan parecido interesantes como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Si no lo han hecho ya, suscríbanse. Nos vemos pronto. Adiós.